Y hermanos, esta noche quiero hablarles de algo básico, pero algo bastante importante acerca de las misiones. Estamos aquí, ¿cierto?, terminando la conferencia misionera. Hemos escuchado muchas cosas y estamos pensando en lo que vamos a hacer. Y espero que esa conferencia para ustedes haya sido un evento que haya cambiado su vida, de verdad. Porque escuchar la palabra de Dios, mensajes y salir contentos, todo eso es bueno. Pero lo que queremos hacer es salir cambiados. Amén. Y a veces, hermanos, algunas cosas pasan en nuestras vidas que nos cambian totalmente. Me hace pensar en una vez cuando mi vecina me llamó. Y ella me llamó y me pidió ayuda con su sobrina. Y ella, la sobrina, pues tenía mucho problema. Y pues la señora me estaba explicando todo y yo estaba ya pues escuchando, diciéndome, pero ¿en serio qué está pasando allá? Estaba contando un poco de la sobrina y me dijo, pastor, me llamaba pastor, aunque no es cristiana, pero ella sabe que soy misionero. Me dijo, pastor, lo que pasa es que ella se lastima con las uñas. Y a veces, pastor, ella está andando en la casa y ella me habla en otra voz. Y parece que es otra persona. Y a veces ella haciendo todo eso está caminando allá en la casa y ella camina por la casa encorvada como un animal. Incluso, pastor, no lo va a creer, pero a veces ella se quita la ropa, se va de la casa y se cae pues allá en el barro y se hace sucia en el pantano. ¿Sabe lo que estaba pasando con esa muchacha? Estaba poseída. Y yo escuché de eso y bueno, la historia es muy larga, no tenemos tiempo para contarle todo. Pero eso fue una experiencia rara, bastante diferente, bastante espiritual. Y antes, yo tenía una perspectiva acerca de esas cosas, pero después, una perspectiva totalmente diferente de la batalla espiritual. Y hermanos, cuando tenemos experiencias dramáticas así, eso nos tiende a cambiar, ¿cierto? Salimos de cosas así diferentes, con un pensar totalmente diferente. Y la Biblia nos cuenta, de hecho, de experiencias parecidas. Experiencias que tuvieron personas que las cambiaron totalmente. Y el tema, el título pues del mensaje esta noche es la esencia de las misiones. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. Nos cuenta de experiencias espirituales parecidas, pero no iguales, pero de raros, de extremos. Y la primera experiencia que vamos a ver esta noche, que cambió la vida totalmente de la persona, podemos titularlo arrebatado. Arrebatado. Hermanos, aquí en 2 Corintios 12, Pablo habla de muchas cosas muy espirituales. Él está aquí hablando de visiones, él está aquí hablando de revelaciones. Y de hecho, en todo eso,
Él habla de un hombre que fue arrebatado al cielo. Y empezando en 2 Corintios 12, versículo 2, escuchamos un poco de lo que dice el apóstol Pablo. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que al hombre no le es lícito expresar. Hermanos, aquí la palabra de Dios y Pablo mismo nos dice que él fue arrebatado al tercer cielo. ¿Quiénes acá han tenido esa misma experiencia? Nadie. Eso fue algo súper especial de Dios para el apóstol Pablo. Pero creo que estaríamos de acuerdo y diríamos, eso, claro que sí, nos cambiaría totalmente nuestra vida espiritual. Y dice la palabra de Dios que fue arrebatado al tercer cielo. La palabra de Dios habla de 3 cielos. El primero es lo que tenemos alrededor de la tierra, donde las nubes y aves. Y el segundo es donde las estrellas, planetas, el sol, pues todo eso, el sol y todo. Y la tercera, el tercer cielo es donde habita ¿quién? Dios. Entonces dice la palabra de Dios que Pablo fue arrebatado a donde Dios. Y dice que allá escuchó palabras inefables. Hermano, lo que eso quiere decir, eso se refiere a algo demasiado sagrado para permitir que se repita. ¿Qué palabras? Pero eso fue la experiencia de Pablo cuando él fue arrebatado. A mí me gusta leer la palabra de Dios y parar y empezar a meditar en lo que me dice. La palabra de Dios dice que lo debemos hacer, ¿cierto? Y me imagino que Pablo ese día estaba ya con sus otros compañeros del evangelio. De pronto estaban allá sentados almorzando, hablando de eso y aquello y escuchando chistes e historias del día, y de repente Pablo no está ahí. Pablo está en otro lugar. Pablo está a punto de poner sus pies en el cielo. Y sus pies toca el suelo allá en el cielo, y en el momento de tocar el suelo, Pablo empieza a sentir una sensación por todo el cuerpo que lo envuelve y lo cambia su perspectiva, y él empieza a sentirse celestial, fuerte, vivo, increíble. Y Pablo empieza a caminar y las personas allá le saludan en otro idioma, pero él puede entender. Algunos se le acercan, le dan la mano, lo abrazan. Algunos de ellos Pablo puede recordar porque él estaba allá al lado de ellos, dando la orden: mátelo, antes de su salvación. Y Pablo ve más allá de toda la gente una luz increíble, un edificio grande y hermoso. Entonces Pablo empieza a caminar hacia esa luz y llega ya cerca y puede escuchar algo saliendo de ese edificio que es maravilloso, un sonido celestial, una música como nunca, unas voces
angélicas. Y él empieza a subir las escalas. Y él abre las puertas de lo que es el templo celestial de Jehová. Y en medio él ve algo que nunca ha visto antes. El piso inmenso como cristal, lleno de la túnica hermosa y celestial de él que está sentado en el trono. Y alrededor de él que está sentado en el trono, él ve serafines encima con 6 alas. Él ve querubines alrededor con 4 alas. Él ve enfrente y alrededor del trono a varios ancianos y ellos están allá con sus coronas. Y Pablo no puede creer. Y de repente él escucha esas palabras: Santo, 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 el que era, el que es, el que será. Y los ancianos echan sus coronas a los pies del que está sentado en el trono. Y Pablo está allá disfrutando, no pudiendo creer la experiencia. Y por el gozo empieza a llorar. Y Pablo se dice: estoy aquí. De repente Pablo está allá sentado con sus amigos, están allá riéndose, comiendo, y Pablo está pensando: ¿qué me pasó? ¿Eso fue un sueño? No creo que fue un sueño. Eso me pareció la realidad, algo real, algo de Dios. Pero fue traído de vuelta a la tierra con un aguijón en la carne, dice la palabra de Dios. O sea, cuando Pablo está allá entre sus amigos y ellos están contando de sus experiencias milagrosas y maravillosas que han podido hacer para el Señor, él está pensando: pero yo tengo una historia mejor que ustedes. Y de una vez Dios toca ese aguijón y Pablo recuerda: ok, Señor, eso fue para mí, no para ellos. Pero Pablo fue arrebatado y la experiencia cambió Pablo para siempre. Algunos incluso podrían decir que lo puso al borde del suicidio. ¿Cómo así, pastor? Por lo que dice la palabra de Dios. Filipenses 1:23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué lo podía decir? Porque sabía y quería estar allá. No quería estar en la tierra. Dijo en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, en mi opinión, creo que a veces Pablo tenía ganas de hacer algo y los demás hermanos allá estaban diciendo: Pablo, creo que de verdad sería mejor no hacerlo ahora. Pero él lo haría. Él lo haría a pesar de sus consejos. Yo creo, Pablo estaba pensando: si me matan, me matan. Yo sé a dónde voy y quiero estar. Pablo fue arrebatado y cambió su vida totalmente. Vamos a Lucas 16. Lucas 16,
la otra experiencia que tenemos de otro hombre, podemos titular enterrado, arrebatado primero y ahora enterrado. Lucas 16, ahí en ese capítulo, hermanos, lo que tenemos es un contraste de dos personas y dos destinos eternos, pero se centra en una de esas experiencias. Y vamos a leer Lucas 16, de 22 al 23. Dice la palabra de Dios: y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Hermanos, algunos piensan que es una parábola, pero no lo es, porque en la palabra de Dios las parábolas no utilizan nombres propios, pero en esto tenemos dos: Abraham y Lázaro. Y en los versículos 22 y 23 dice que el hombre rico murió. Digamos que él estaba ya viviendo como un rey, comiendo de lo mejor, manejando su carro muy elegante, con su ropa muy costosa, con sus amigos muy importantes y poderosos. Y de repente se muere. Se encuentra cayendo. Se despierta en el infierno. Hermano, la Biblia describe el infierno como lo siguiente: como el lugar de los condenados, como la separación completa de Dios, como la oscuridad total, como fuego eterno, como lago de azufre ardiente, como castigo eterno, como destrucción eterna, como ira y cólera, como arrepentimiento por siempre, tormento, llanto, crujir de dientes. Y hermano, es el destino del diablo y sus ángeles. Y dice que el hombre rico estaba solo y en tormentos, o sea, un estado, hermano, de gran sufrimiento y angustia que no nos podemos imaginar. Hermanos, estaba literalmente en un ambiente insoportable. Me hace pensar en un amigo de nosotros en nuestra iglesia enviadora. Él creo que se dice camionero, él maneja camión, y él estaba llevando gas natural de un sitio a otra ciudad, y llegó allá como siempre y estaba empezando a vaciar el tanque, y de repente se explotó el tanque y él se encuentra en llamas hasta acá por todos lados. Todo empieza a quemarse, de su cabeza hasta los pies, hasta que no hay nada de ropa. Y después empieza a quemarse su cuerpo. Y le pregunté: hermano, ¿cómo es la experiencia? Y me dijo: hermano, absolutamente horrible. Yo pensé que mi piel se caía de mi cuerpo. Se desmayó,
Gracias a Dios, 2 hombres cercanos estaban allá por casualidad. Pues casualidad no, por Dios. Y vinieron y lo rescataron y ya está vivo. Hermanos, imagínense esa experiencia por toda la eternidad. ¿Sabe que ese hombre rico todavía está allá, llorando, gritando, pidiendo ayuda de alguien? Y esa experiencia lo cambió totalmente. Por eso nos dice en versículo 27 y 28: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Se convirtió de un egoísta a un evangelista. Hermanos, la experiencia de Pablo lo cambió, lo hizo anhelar estar de nuevo en el cielo con el Señor. Pero después de regresar a la tierra, nada deseaba más que volver. Pero ¿sabe qué? No podía. El hombre rico fue al infierno, inmediatamente comenzó a sufrir más allá de lo imaginable. Y eso le llevó a arrepentirse de su vida terrenal y a desear evangelizar a su familia no creyente. Quiso volver a la vida para advertirles, pero ¿sabe qué? No podía. Los 2 ejemplos nos pintan un cuadro conciso de lo que es la esencia de misiones. O la gente pasará la eternidad en el cielo, o lo pasarán en el infierno con el diablo y sus ángeles. No hay otra alternativa. Así que, hermanos, al terminar la conferencia misionera, pensemos en esto: cómo oramos o no oramos puede hacer la diferencia en la eternidad de uno. Lo que decimos o no decimos puede hacer la diferencia en la eternidad de uno. Lo que hacemos o no hacemos puede hacer la diferencia en la eternidad de uno. Lo que damos o no damos a las misiones puede hacer la diferencia en si el mensaje llega o no a los perdidos. Cualquiera que sea nuestra respuesta, recordemos, esta es la esencia de las misiones. Una vez que nuestras vidas lleguen a su fin aquí en la tierra, se acaba. No habrá segundas oportunidades. No podremos volver atrás por mucho que queramos. La esencia de misiones. Vamos a orar.